Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos como invitado para poder platicar sobre diversos temas, sobre diversos tópicos, al doctor Arturo Matielo Canales. Él es abogado, tiene maestría en Administración Pública y en Derecho, ha sido diputado local, actualmente preside la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica de la República Mexicana. Una persona que además de la cultura, además de sus conocimientos, tiene la facilidad, por eso lo hemos invitado, para que cosas tan complicadas como son el aspecto político, el aspecto económico y a veces también complejo el aspecto social, lo comenta en términos tan accesibles que pues prácticamente todos le entendemos. Así es que con mucho gusto y con mucha satisfacción le damos la bienvenida al doctor Arturo Matielo Canales. Bienvenido, Arturo. Qué Paco, bueno que aceptaste gracias por la invitación. Venir como nos habías ofrecido en los claro, primeros días del 2018. Así es. Para platicar sobre tópicos que pues a todos los mexicanos nos interesa. Queremos saber, en tu opinión, cómo crees que vaya el país desde el punto de vista económico, social y político, pero no solamente las expectativas del 2018, sino ver cómo cerró nuestro país, nuestro México, en el año 2017. Así es que, si quieres, empezamos por el entorno económico. ¿Cómo cerramos? ¿Cómo cerramos, Paco? Bueno, a mi entender creo que cerramos mal en materia económica. Tenemos un fuerte problema inflacionario. La inflación tocó un límite que no se había visto en prácticamente 2 décadas. 6.76, 6.77 de inflación. Es una inflación muy alta para los niveles que traíamos en mucho tiempo, de 3 o 4. Y esa es la inflación oficial, porque la extraoficial, si haces números, pues yo creo que fue más arriba. No, y además la sectorizada, ¿no? O sea, claro, porque bueno, claro. Dentro de este 6.76% de inflación, pues lo mismo valen los tomates que los diamantes, ¿no? De acuerdo al Índice Nacional de Precios del Banco de México. Entonces, si quitamos los artículos de lujo y nos dedicamos solo a la inflación de la canasta básica, de lo que todos los mexicanos consumimos todos los días, pues esto se nos va al 24 o 25%. Entonces, desafortunadamente hay un impacto muy fuerte, derivado obviamente del incremento en precio de combustibles, del incremento en precio de la energía eléctrica, del gas, que detonó la perspectiva inflacionaria. Como tú bien sabes, los comerciantes reponen mercancía a un precio diferente de la que tienen en sus almacenes. Y provoca un efecto en cascada porque la gente recuerda aquellas épocas en que la inflación llegó a estar por arriba del 100%. Creo que anduvimos en algunos años, yo creo que tú estabas muy joven, pero seguramente lo recuerdas, yo creo que llegamos al 150% o 160% de inflación anual. Así es. Tremenda, ¿eh? Así es. Entonces, el comerciante va previendo a cómo le va a dejar el industrial el nuevo producto y lo reetiqueta en automático para el valor de reposición, ¿no? Claro. Entonces, esto ha provocado que regresemos un poco a la expectativa, a la percepción inflacionaria. Y bueno, yo espero que poco a poco vaya disminuyendo, pero en materia económica, desafortunadamente, Paco, no cerramos bien. Tenemos un tipo de cambio todavía muy presionado. Y desde luego, pues veremos las variables económicas en 2018. Tenemos una pésima relación con nuestro país vecino, con Estados Unidos. Yo sé que muchos dicen, bueno, pero pues no pasó lo que a lo mejor iba a pasar. Pues no pasó lo que iba a pasar, pero por situaciones ajenas a Donald Trump, ¿no? Pero si por él fuera, pues hubiera puesto el muro. Con cargo a nosotros. Con cargo a nosotros, efectivamente. Pues es una situación compleja. Eso es desde el punto de vista económico. De repente, pues nos salvaron las remesas,
que eso es un ingreso importante. El turismo. El turismo, y sobre todo hay una cosa que yo no quisiera que nos olvidáramos desde el punto de vista económico, pero no tenemos otro país, hay mucha gente que está consciente de esto, no tenemos otra nación, no podemos irnos a otro lado a vivir, y sobre todo ya a nuestra edad es muy difícil ir bueno, tú estás más joven, pero ya en el caso mío irse a otro lado, pues ni pensarlo, tienes aquí a tu familia, a tus amigos, a tus clientes, yo creo que a pesar de lo difícil que puede estar una situación, siempre hay la esperanza de que con trabajo, con esfuerzo, con ahorro, con dedicación, con constancia, las cosas al final se llegan a arreglar. Y yo aspiro quiero ser positivo, yo aspiro a esto, ojalá que haya una reacción positiva de la ciudad, o de la ciudadanía, quiero decir, y ojalá también los políticos, los líderes de este país, de empresariales, sindicales, etcétera, se pongan las pilas y busquen la manera de sumar para lograr entre todos sacar al país adelante. Pues eso sería lo ideal, pero yo creo que tenemos que empezar por meterle mano a muchos problemas que tenemos, por ejemplo, en materia social. Tenemos un desmoronamiento de la base social de las familias, una pérdida muy fuerte de valores, lo que tú bien comentabas de que trabajo, ahorro, ya no son valores fundamentales en muchas familias. Entonces, los muchachos ahora piensan en hacerse ricos de la noche a la mañana. Algunos quieren meterse a políticos porque ven como alguien en 2, 3 años, 6 años de andar en camión urbano, anda en vehículo de lujo. Pero bueno, además que eso es ilegal y ese tipo de actitudes daña mucho al país. Pues no hay puestos para tanta gente, no hay cama para tanta gente. Entonces, tenemos que retomar otra vez la idea de que el trabajo productivo es lo que nos puede salvar. Así es, la apuesta debe de ser a la economía de granja, decimos en materia económica, o sea, la economía productiva, no la especulativa, sino la economía que produce, al homo faber, al que trabaja, al que ahorra, al que va generando la riqueza poco a poco, lentamente, pero de manera sólida, que no es riqueza que así como viene rápido se va, no es riqueza que se va quedando y que va permeando. Pero para eso hace falta vocación, hace falta una educación, una motivación. Fíjate, por ejemplo, en eso de motivación, hablamos de que la gente tiene que pagar impuestos, las empresas tienen que pagar impuestos, pero por ejemplo cada vez es más complicado hacerlo porque nos van cambiando las reglas del juego, a tal grado que yo sé de algunas empresas que todavía no han podido facturar, mira qué fecha estamos y no han podido facturar porque todavía no le acaban de entender a la nueva facturación, pero además hay una cosa, tenían en el sistema anterior cargada una base de datos que pues le permitían con mucha facilidad facturar, ya tenían capturados a los clientes, entonces era muy sencillo poder ahora facturar porque tenían pues los datos, nada más por ejemplo alguien que rentaba tenía que cambiarle el mes y la fecha, pero ahora hay que volver a capturar todo, entonces esto que tiene por objeto supongo que un mejor control de los contribuyentes y evitar la evasión fiscal, pues resulta contraproducente porque ahora es más difícil y entonces en lugar de que las autoridades hacendarias buscaran la manera de simplificar, de facilitar, de pues hacer algo para que más gente o más empresas, personas físicas o morales, para hablar en términos más generales, entren a la formalidad, pues ahora es tan complicado que a lo mejor muchos se desaniman y dicen, ¿qué lío me metí? Hay ahora un catálogo que han de haber hecho atrás de un escritorio, un catálogo de conceptos para hacer las facturas y, por ejemplo, nosotros todavía no sabemos exactamente cómo debemos de facturar, vamos a tener que estarnos asesorando, no vaya a ser que a la hora de sacar un concepto de ese catálogo no sea un concepto representativo, bueno, el correcto, y entonces esto puede implicar a lo mejor alguna sanción por un error involuntario. Pero bueno, esto tenemos que cambiarlo y tenemos que cambiarlo con participación ciudadana. Los políticos solos
están viendo, en la gran mayoría habrá excepciones, pero están viendo por sus propios intereses. Sí, y no solo eso. No por solucionar problemas. No solo eso, no solo no quieren solucionar problemas, Paco. Cuando quieren solucionar un problema, lo solucionan desde atrás de un escritorio. Son incapaces de convocar a los sectores productivos que tienen que ver con el problema que quieren solucionar, para entre todos buscar una solución consensada. Así es, efectivamente. No, toman una decisión atrás de un escritorio con base en... Y a lo mejor la decisión que tomaron es peor que es el estaba, remedio peor que la enfermedad que pretendían curar. Así es, efectivamente, sí, desafortunadamente. En materia social también, pues creo que estamos muy mal. Estamos con la cifra de más de 29,000 muertos, que cerramos 2017, que yo afirmo que va a crecer a más de 30,000, porque el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública da un corte siempre menor al que INEGI da en los siguientes meses. Hay que esperar la cifra de INEGI. Yo creo que nos vamos a ir desafortunadamente arriba de 30,000 muertos. Y yo no veo, Paco, en el horizonte próximo que se le esté metiendo mano o que haya una estrategia real para detener esta problemática nacional que nos está afectando mucho, y que yo recuerdo que en alguna ocasión Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe, decía: estamos llegando al pico de la violencia, ya bajará. Yo creo que se refería al pico de Orizaba, porque ya estamos en el Himalaya ahora. Sí, todavía continúa. Y esto todavía no concluye. Entonces, hay que meterle mano al problema de la violencia para lograr generar una sociedad más pacífica. Esto que mencionas es importantísimo, y antes de ir a una pausa lo comentamos para no dejarlo al aire. Fíjate que siempre estamos esperando que la policía haga más, que el ejército haga mejor su tarea, que la marina haga su tarea, pero yo pregunto, ¿y los ciudadanos? Sí. Porque finalmente un delincuente pues es una persona que tiene las raíces de su, digamos, mal comportamiento, están generalmente en su hogar. Así es. Un niño golpeado, un niño abusado, un niño que no tuvo oportunidad de estudiar, un niño que lo descuidaron los padres y se juntó con malas compañías, y esto hizo que torciera su rumbo, su camino. A mí me parece que para buscar una solución adecuada, no solamente las autoridades deben hacer su papel, que por cierto es un papel limitado, porque yo no creo que haya posibilidades de que ande un policía atrás de cada uno de los ciudadanos, cuidando que no se viole la ley, cuidando que no cometan pues algún delito, etcétera. Yo creo que en el hogar tiene que revisarse el papel de los padres, de los abuelos, de los familiares de mayor edad y de mayor experiencia, para ir ubicando a los jóvenes. Hay un papel también que tienen que hacer, desde luego, los educadores, los maestros, y de esa manera no estar dejándole todo a las autoridades para que a través de la policía corrijan lo que nosotros como padres no hicimos bien cuando nos tocó hacer la tarea. Así es. Vamos a una pausa y continuamos. No se vaya, seguimos en un momento más en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos con el doctor Arturo Matielo Canales. Doctor, bueno, hablamos del aspecto económico, ya hablamos del aspecto social, pero nos falta hablar del aspecto político. Este es un tema grave, delicado, trascendente. Hay quienes dicen: yo prefiero de política no hablar, no es mi línea, yo mejor trabajo. Pues sí, pero tenemos que hablar de política, no de política partidista, no, que esa política divide muchas veces a las personas, sino hablemos de política con letras mayúsculas, que es pues el velar por los intereses, por el bienestar de la polis, que viene siendo la ciudad. Sí, claro. Este aspecto tan relevante, ¿cómo viste que haya cerrado este tema en el 2017? Mira, yo veo que hay un intento de transición de parte de la sociedad mexicana, pero hay una secuencia de gente que está metida en la política que intenta que no se dé esta transición. Y entonces el ciudadano... O que se dé solamente de mentiritas, ¿no? Sí, el gato pardo, ¿no? El gato pardo, que todo cambie para que siga igual. Entonces, lo que está sucediendo es que la gente se está quedando sin opciones.
Y al quedarse sin opciones puede elegir opciones equivocadas, Sí. porque se queda sin opciones. Entonces necesitamos realmente acelerar este tránsito de un sistema monopartidista y autoritario a un sistema completamente democrático, ¿no? No va a ser fácil, va a ser muy complicado, pero lo necesitamos y se va a dar con nosotros y nosotros o a pesar de nosotros, ¿no? Entonces, pues es mejor que se dé con nosotros. Claro. Fíjate que mencionabas algo y no cabe duda que hay que analizar la historia, porque si no es nuestro pueblo, nuestro país, algún otro pueblo latinoamericano cometió errores. Recuerdo el caso de Nicaragua. Nicaragua era una dictadura con los Somoza. Bueno, era una dictadura con todos los aspectos negativos de una dictadura. Entonces, pues apareció el Frente Sandinista, populista a más no poder. Y entonces había voces que decían, oigan, cuidado con los sandinistas, cuidado porque van a llegar y no se van a ir, y van a manipular las cosas, etcétera, etcétera, para su propia conveniencia. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente contestaba, mira, después de Somoza, cualquier cosa. Y esa era hasta en verso, tenían que ser latinoamericanos. Así lo decían. Bueno, es que estamos tan mal que con que venga otro, el que sea. Y no vamos a estar peor. No podemos estar peor. Y llegaron los sandinistas. Así es. Y se empezaron a reelegir. Y además creo que uno de ellos, que es el que al final se quedó con el sartén por el mango, creo que impulsó a su esposa. Sí, ahora también. Sí, efectivamente. Entonces, ¿saben qué? A lo mejor salieron de Guatemala y entraron en Guatepeor. Yo creo que aquí tenemos que ser muy conscientes de la situación, entender quién nos está ofreciendo soluciones que son viables, y hablo de todos los candidatos, sin referirme a nadie en especial, pero no se vale que la ciudadanía, en un momento dado de desesperación o de deseo de tener una esperanza en un futuro mejor, les vaya a creer a aquellos que piensan que se puede dar dinero, se pueden dar subsidios, se pueden dar becas, se pueden dar regalos. Sin costo. De la nada, el gobierno no produce nada, administra un recurso que los ciudadanos aportamos y a veces lo administra muy mal. Pero el hecho de pensar de que puede de la nada sacar dinero para regalar, pues es absurdo. Y aquí hay que pedirle a la ciudadanía que abra bien los ojos, porque ese dinero que va a repartir supuestamente, a alguien se lo tiene que quitar primero. Y si sube los impuestos a tasas que hagan que el inversionista ya no invierta, o que el que viene de fuera a invertir a México vea la situación fiscal aquí, la incertidumbre, la inseguridad, etcétera, etcétera, pues a lo mejor piensa en llevarse su capital e invertir en otros países. Y ahora con este señor Trump que habla de hacer un recorte en los impuestos, un recorte muy importante, pues lo más seguro es que muchos quieren ir a invertir allá. Y además es una reducción impositiva muy fuerte la que está haciendo Donald Trump. Ya le fue aprobada por el Congreso. Y sí, seguramente va a provocar una muy fuerte repatriación de capitales hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos, yo coincido contigo. La gente debe participar en política. A lo mejor la política partidista luego muchos no la quieren, pero la política como una actividad noble, como la búsqueda del bien común. Del bien común, efectivamente, sí debe de ser parte de la cotidianidad del ciudadano, más allá de los colores de partido. Hay que dialogar, hay que establecer puntos de consenso, de coincidencia, y obligar a los políticos que están en los partidos y que están contendiendo por algún cargo público a guiarse por esta opinión de consenso que estamos teniendo los ciudadanos, ¿no? ¿Queremos transitar? Sí queremos transitar, pero no queremos transitar a lo loco. Queremos transitar de manera pacífica, de manera ordenada, y es muy importante hacerlo, ¿no? Y también que los políticos dinosauricos que quieren quedarse permanentemente entiendan que ya pasó
la etapa y la época en la que don Perpetuo se quedaba a perpetuidad en un cargo público. Don Perpetuo del Rosal era un personaje de los una revista de Supermachos. nuestra Sí, época, cuando éramos de Ríos, muy jóvenes. Sí, claro. Sí. Entonces, esto es muy necesario que lo entiendan, que ya no estamos en tiempos en donde se podía hacer todo lo que... Hacer y deshacer. Y deshacer, ¿no? Entonces, hay una ciudadanía que poco a poco está más consciente. Hay redes sociales que son imposibles de bloquear. No tienes manera de censurarlos, ¿no? Entonces, todo se sabe al final del camino de la vida pública, pues por eso es vida pública. Y como bien dices, el dinero público pues viene del pueblo y no puede salir de la nada. Entonces, si es dinero público, lo que tiene que hacer el administrador, tú fuiste alcalde, Paco, yo fui diputado, el administrador público lo que tiene que hacer es publicitar el manejo de ese dinero, transparentarlo, claro, sí. Y que no se le pegue además nada. Que no se pegue nada, para efecto de que la gente esté plenamente consciente que su dinero, que paga a través de impuestos, derechos y aprovechamientos, está siendo bien manejado, ¿no? Fíjate una cosa que es muy importante ahorita que mencionabas. Si la gente ve que hay obra, que hay limpieza, que las luminarias prenden de Paga noche con gusto. y apagan de día, paga con gusto. Por supuesto. Paga con gusto, porque sabe que Porque lo que está servicios. aportando se le va a revertir, en el buen sentido de la palabra, en servicios, se le va a regresar, mejor Así dicho, es, sí. a servicios y calidad de sus servicios, etcétera. En calidad De otra de vida. manera, perdón. En calidad de vida. En calidad de vida. Sí, claro. Pero si la gente no ve que haya alumbrado, que haya pavimentación, Va a pagar a regañadientes y si puede evitar el pago lo pues hace. claro, por supuesto, sí, efectivamente. Eso no es privativo de México, sino en cualquier nación. Si no ven resultados, la gente trata de evitar el pago de impuestos. En cambio, donde sucede lo contrario, la gente sabe que pagando religiosamente lo que le toca de pagar de impuestos, obtiene servicios que, como tú dices, mejoran su calidad de vida. Así es. Vamos a una pausa y continuamos. Estamos cerrando en lo del 2017. Ahora vamos a ver qué nos espera en el 2018. Yo espero que no nos vayas a espantar. No, espero que no. Regresamos. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos platicando de manera muy amena con el doctor Arturo Matiero Canales. Pues ha tenido muchos cargos y tiene pues maestría y doctorado en administración pública y en derecho. Tiene la facilidad de lo complejo explicarlo en palabras sencillas y entonces es muy agradable platicar con él porque nos puede con mucha facilidad ilustrar sobre diversos tópicos en los cuales pues él es obviamente un experto. Entonces, doctor, retomando la idea, ya nos dijiste cómo estaba el 2017 o cómo estuvo. Vamos a platicar ahora cómo vislumbras el 2018 desde el punto de vista económico. Bueno, el Fondo Monetario Internacional hace poco acaba de hacer un ajuste a la alza en el crecimiento económico de México, 2.3, 2.4. Yo creo que sí vamos a estar por encima del 2% en materia de crecimiento económico. Es el último año de una administración y normalmente cuando hay un proceso electoral federal hay tanto dinero en las calles. Hay una enorme derrama. Claro, que se activa la economía, Claro. y entonces esto provoca de manera estacional un crecimiento de la economía. Entonces, ¿vamos a tener economía? Sí va a haber economía. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay factores externos a México que pueden impactar a la República Mexicana. Uno es que Donald Trump decida, en última instancia, retirarse del Tratado de Libre Comercio de manera unilateral. Y entonces tengamos que generar un nuevo tratado bilateral en materia comercial. La otra es que entremos en un impasse en el cual se difiera la decisión hasta 2019 y entonces genere mucha inestabilidad en los mercados financieros, y si se genera mucha volatilidad y mucha estabilidad, la reacción natural de los inversionistas es rescatar su dinero. Dicen que en época de crisis la liquidez es reina, y
detenerlo y no hacer absolutamente ninguna inversión ni gasto. Esperar a ver cómo viene la situación, ¿no? Así es, esperar a ver cómo pintan las cosas y que todo se clarifique, ¿no? Entonces, esos son los factores que más inciden en la expectativa. Yo tengo muy visto también un tercer factor que creo que nos puede despresurizar a la economía, que es el tema del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que está atorado por los quesos, ¿no? Por el queso manchego, por el queso mozzarella y por algunos otros quesos. Que el queso, tú lo sabes, el queso manchego de México no tiene nada que ver con el queso de la Mancha en España. El queso parmesano de México pues no tiene nada que ver con el queso parmesano reggiano italiano. El queso mozzarella es lo mismo. Entonces necesitamos que los industriales de los dos bloques se pongan de acuerdo para efecto de que podamos tener este libre flujo de mercancías. El libre comercio es un juego de ganar-ganar, donde ganan los empresarios de las fábricas de los dos lugares y además ganan los consumidores, porque tienen un abanico mayor para poder seleccionar, ¿no? Entonces creo que el frente económico no va a estar mal, el frente económico va a estar bien, va a estar benigno, con una inflación a la baja, si el gobierno no le da por subir precios de combustibles y energéticos, con un tipo de cambio mucho más estable, que yo creo que se va a estar ubicando entre 18.50 y 20 pesos, ese va a ser la banda en la cual va a estar fluctuando el valor del dólar frente al peso mexicano, y donde se va a activar la economía por efecto electoral, por efecto de dinero que va a haber en las calles, se reactiva el mercado interno, y entonces vamos a tener un año mucho más tranquilo que el año que recién concluyó, el 2017, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese dinero que se invierte es dinero que se pide prestado? Quiere decir que a lo mejor ahorita habría una bonanza artificial y el año próximo que habría que pagar, o en el segundo semestre que habría que pagar la deuda de lo que se haya pedido prestado, bueno, va a provocar una sequía en los recursos disponibles. Sí, aquí el problema radica en que necesitamos tener la capacidad de incrementar nuestro Producto Interno Bruto para que esta deuda que está contrayendo el país se mida, como debe de medirse, en función del Producto Interno Bruto. Para que el porcentaje disminuya. Así es. Estados Unidos es un país que tiene una deuda impresionante. Japón. Pero su Producto Interno Bruto también es impresionante. Entonces, en función del Producto Interno Bruto, es una deuda pública manejable, ¿no? Creo que hay otra situación que tiene que tomarse en cuenta. Cuando tú te endeudas para hacer infraestructura, pues estás invirtiendo y esa infraestructura te va a producir riqueza y esa riqueza te va a dar lo suficiente para poder pagar lo que pediste prestado. Claro, un caso emblemático es España en eso. Pero si en una de esas tú pides prestado y usas el recurso en gasto corriente, pues no te va a producir nada. Y eso es muy grave. Y ahí es donde, pues tienes que decir, ¿y ahora de dónde pago? Así es, y entonces se generan factores económicos o efectos económicos indeseados, ¿no? Inflación, devaluación. Y además crisis social, porque finalmente claro, hay un desempleo enorme. Así es, sí. Un ejemplo clásico de una deuda alta, muy bien gastada, es España. Y una deuda alta, muy mal gastada, es Grecia. Es Grecia, claro. Grecia, sí, y creo que Portugal también por ahí andaba. Por ahí andaba. Pero España es un buen ejemplo de lo que México debería hacer. Tenemos una deuda grande, sí, pero está en infraestructura. Ok, eso es lo que hay que hacer. En España, obviamente, después de la crisis de 2009, el arranque de esta depresión económica internacional, pues se las vieron muy feas. Pero la gente estaba consciente que tenían carreteras, ferrocarriles de alta velocidad, una gran infraestructura aeroportuaria, en fin, muchas cosas que a la larga los iban a sacar del problema, como está ya poco a poco saliendo España de la Tuvieron que entrar con muchos recortes, ¿eh? Sí, claro. Muchos recortes que generaron malestar social, porque obviamente la gente, un sector importante de la población se había acostumbrado a tener muy buen sueldo, con una productividad bajísima. Creo que ya se van un mes de vacaciones todos, o 2 meses de vacaciones, no estoy seguro. A lo mejor es un mes, pero bueno, un país en crisis que tiene de repente al
un gran porcentaje de su población económicamente activa de vacaciones, pues puede ser muy crítico, muy grave. Pero creo que ya salieron Están saliendo del problema. Y bueno, finalmente, el adeudo que se contrajo, ahí lo tienen. Están las autopistas, están los aeropuertos, los ferrocarriles. Los ferrocarriles de alta velocidad, de Renfe, o sea, ahí está. El ciudadano tiene la tranquilidad. Hay un respaldo. Hay un respaldo, o sea, ok, si estamos en crisis, ni modo, hay que trabajar el triple, pero el dinero no se lo robó nadie. El dinero ahí está. Y eso es lo que habría que hacer en México, ¿no? O sea, transparentar y ver que lo que se está teniendo como deuda pública se está yendo en infraestructura y no se está yendo en gasto corriente, que como dices es muy perjudicial. México necesita empresas. El gobierno ya no puede seguir manteniendo a tanta burocracia, ni puede hacer crecer la burocracia, porque al final del camino, al final del día, los que pagamos la burocracia somos los ciudadanos productivos. Y llega un momento en que, pues tanto le sacas la leche a la vaca que la matas, ¿no? Entonces, necesitamos cuidar a las empresas mexicanas y necesitamos que el gobierno vea con muy buenos ojos al sector empresarial. Igual el sector obrero debe ser muy consciente en esto, ¿no? Entonces, si logramos esto, México tiene capacidad en los próximos 30 años de entrar en el grupo de los 10, no de los 20, de los 10, de las 10 economías más fuertes del mundo. Yo ubicaría a México en 20 años en la economía número 5. Aquí habría que ver otro aspecto que me gustaría comentar contigo. No solamente tenemos que ver que el crecimiento económico se dé, que sea importante, que sea relevante, sino que también esa riqueza se distribuya con mayor equidad. Sí, claro. Porque ese es un factor también social muy adverso cuando hay algunos sectores que tienen ingresos muy elevados y hay un gran sector de la población que tiene ingresos verdaderamente raquíticos. El famoso 1%. Así es. ¿Y qué podríamos hacer en ese aspecto? ¿Cómo crees, dado que conoces bastante de economía, cómo crees que podríamos resolver ese problema para una mejor distribución de la riqueza? Mira, cuando... Partiendo de la base, perdón, nada más hago una acotación, partiendo de la base de que para repartir riqueza primero tienes que crearla, claro. Si no, lo único que repartes es discursos y pobreza. Por supuesto. Después de la crisis de 2009, hubo un grupo de multimillonarios encabezados por George Soros. Ajá. Y por algunos otros también de la lista de Forbes, que pugnaban por ocupar la mitad de su dinero en empresas productivas en todo el mundo, para efecto de atenuar este problema que se está viviendo, no solo en México, en todo el mundo, donde un 1 o 2% de la población se está quedando con el 70 o 80% de la riqueza, porque ya es inercia del sistema que estamos viviendo en materia económica. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en la medida de las posibilidades de los empresarios, no ubicarse dentro de los conceptos de sueldos mínimos, por ejemplo. El sueldo mínimo yo le llamo sueldo mísero. No le alcanza a una familia para vivir. Además, Edu, un problema. El que gana el salario mínimo, que no le alcance, yo creo la mitad se lo gasta en camiones, no puede comprar los productos que fabrica la empresa donde Así presta sus servicios. Entonces simplemente creo que la economía se ahorca. Así es. En la medida que haya mayor poder adquisitivo del salario, que los trabajadores puedan tener un mejor sueldo, en ese momento van a estar ellos capacitados para poder comprar muchos productos que las empresas donde trabajan elaboran, y de esa manera pues creo que se reactivaría la economía de una forma más consistente. Efectivamente, debe haber una revisión interna, Paco, no ordenada por el gobierno. Sí, esas son terribles. Interna en las empresas, una recategorización en función del trabajo, de los resultados, de la productividad de los individuos, para efecto de ir retabulando los sueldos y salarios, mejorando el nivel adquisitivo de la gente. Pero esta es una iniciativa que debe salir del sector patronal. O sea, el empresario debe de entender ese concepto que dijiste. El problema es que muchos de los que están en el sector patronal
No todos, Bueno, claro. muchos, pues están pensando en brincar a otro cargo, porque también eso tiene reflectores. Sí. Yo ya soy presidente de tal cosa, pues ahora quiero ser presidente a nivel estatal de tal organismo. Y ya entrados en gastos o ya encarrerados, pues ¿por qué no a nivel nacional? Sí, claro. Entonces se olvidan de ciertas cosas. Yo creo que por sobrevivencia el empresario tiene que retomar un papel de generador de riqueza, pero al mismo tiempo de ver que esa riqueza se reparta de manera más equitativa, Así más es. justa. Es un tema de sobrevivencia. Y de seguridad. Por eso, Claro. cuando esto no se da, pues el empresario tiene problemas porque hay inseguridad, porque inseguridad generada por el desempleo, generada por los bajos sueldos. Claro. Entonces, creo que tiene que replantearse. Y me encantó lo que mencionabas, que en esto el gobierno no tiene por qué imponer nada, porque cada empresa es distinta. Sí. Hay empresas que si le ordenan que le suba 10 pesos o 15 pesos a sus trabajadores por decreto, cuando la empresa está luchando desde hace años para no cerrar, pues simplemente o se va a la informalidad o viola la ley o cierra. Claro. Cada empresa tiene rendimientos diferentes, cada empresa tiene mercados distintos, claro. Y me parece que los aumentos por decreto son perjudiciales. Y lo acabamos de ver ahorita, el salario mínimo creo que subió, no sé si 8 o 10 pesos. Alguien decía, es histórico lo que hemos subido, qué bárbaro. Pues 8 pesos entre el aumento del camión, el aumento del gas, el aumento de las tortillas. Ya se fue y quedaron a deber. Bajo ese esquema, claro. Creo que sería más práctico, aunque políticamente hablando, quién sabe. Pero desde el punto de vista económico sería más práctico decir, no se aumentan los sueldos y no subimos los precios. Empezando por el gobierno, porque es el primero que inicia la carrera precios salarios. ¿Por qué? Es el mayor patrón. Porque sube el gas, claro. Sube los combustibles, pues suben los taxis, suben los camiones urbanos, suben todo lo que es el transporte. Claro. Y acaba uno peor. Acaba uno peor. Y hay una cosa curiosísima, y quiero comentarlo contigo para ver cuál es tu opinión, pero hace unos días salió un comentario del delegado de la Profeco que decía que iban a sancionar las tortillerías que estaban aumentando los precios. Bueno, yo no sé. Está liberado el precio de la tortilla. Está liberado, número uno. Y número dos, ¿cómo le dices a alguien que no sube el precio si le subió el gas, si le subió la luz y le subieron los sueldos? Sí, pues claro. Solamente que quieran que cierre. Claro. Entonces, ese tipo de decisiones donde todo sube, pero castigan al empresario diciendo, tú no puedes subir tus precios, no puedes reflejar los aumentos en los precios. Llevan a la quiebra. Lo único que están conduciendo es a la escasez, porque va a cerrar. Claro. Y cuando hay escasez por ley de oferta y demanda, las cosas suben más de precio. Así es, lo que tienen que hacer es dejar que el mismo consumidor tenga varias opciones y decida cuál es su mejor opción, ¿no? O sea, bueno, aquí me cuesta 2 pesos más caro el kilo de tortilla, pero me evito caminar 20 calles, ¿no? Entonces prefiero pagarlo. Aquel que tenga vehículo, no, pues es que se lo va a gastar de gasolina. Claro, no, pero aquel que tenga vehículo debe ir a surtirse. Más caro el litro de gasolina que el kilo de tortillas. Claro, sí, son costos, son gastos y costos de oportunidad, ¿no? Entonces, qué bárbaros. Entonces, eso es lo que tiene que dejar el gobierno, que empiece la fluctuación del libre mercado para que el consumidor a regular las cosas, ¿no? Hay algunas cosas en donde el gobierno sí debiera meterse a regular y no lo hace. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo el sector financiero. Hay muchos casos de muchas empresas financieras 100%, que son cajas de ahorros y otras cosas, que no tienen ningún respaldo. Digo, no estoy diciendo que todas no tengan respaldo, ¿no? Hay algunos que se han prestado al fraude. Había uno de un barquito que luego sacaron una caricatura y el barquito ya se había ido a pique. Entonces, ahí es donde necesitamos gobierno, ahí es donde necesitamos regulación, y no que ande regulando lo que no tiene por qué está regulando, ¿no? Entonces, el gobierno debe dedicarse a ser un árbitro de la sociedad y a armonizar los factores de la producción, que es exactamente lo que luego no hacen.
Entonces necesitamos una armonización de los factores de la producción. A lo mejor soy un poco raro, o van a decir que soy un tanto regresivo, pero no soy regresivo. Mira, hasta 1970 este país traía un crecimiento económico impresionante. 6% sí, anual. por supuesto. ¿Por qué? Porque el gobierno no se metía en lo que no tenía que meterse. Yo no sé si tú te acuerdas, pero el dólar, me acuerdo que valía 12.50. 12.49 un octavo vendedor, 12.49 un 16avo comprador. O sea que la diferencia era de menos de un centavo. De un centavo, así es. Y la moneda mexicana era la quinta moneda más fuerte del mundo. ¿Qué pasó? Perdimos. Y la República Popular de China prefería que le pagaran en pesos a que le pagaran en dólares. Fíjate. Increíble, ¿no? Porque traíamos un crecimiento sólido. Porque el gobierno... 6% anual, ahora nos estaríamos en jauja. Estaríamos en jauja. Entonces lo que necesitamos es retomar esas políticas. No hay que inventar el hilo negro. No, ya está inventado. El agua tibia ya está inventado. Ya desde hace mucho tiempo. Vamos a una pausa, doctor, y regresamos en un momento más para seguir platicando contigo sobre estos temas. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos con el doctor Arturo Matielo Canales sobre temas económicos, sociales y políticos del 2017, y estamos ahorita analizando el entorno que vamos a tener o que se vislumbra para el 2018. Ya hablamos del aspecto económico, el aspecto social, y nos toca el aspecto político, para lo cual creo que hace falta que tengas una bola de cristal. Una bola de cristal. ¿Cómo ve la situación? Yo veo una elección muy complicada, muy competitiva, pero yo quitaría los focos de la elección presidencial y los prendería en las elecciones legislativas a nivel local, en donde haya renovación de presidentes municipales, diputados locales, gobernadores. Porque la elección presidencial se da por inercia dentro de esta gran elección nacional. Pero donde veo la situación muy complicada dicen que pueblo chico, infierno grande. Entonces, en aquellos lugares en donde vayamos a vivir elecciones municipales, elecciones de diputados locales y elecciones de gobernador, es donde se van a complicar las cosas, Paco. Y ahí es donde a mí me da mucho temor que vayamos que la sangre llegue al río y se desborde todavía más la violencia. En términos políticos, yo no tengo temor, porque de una o de otra manera, Paco, nos vamos a poner de acuerdo. Independientemente de quién gane la elección para presidente de la República, nos tenemos que poner de acuerdo. Por ahí un candidato hablaba de una amnistía, que ya están aclarando que no se trata de una amnistía a delincuentes, sino una amnistía a grupos especiales, ¿no? O sea, yo quiero pensar en EPR, ERP y todos estos grupos. Yo creo que tuvo que modificarle rápido, sí, para no quemarse. Para no quemarse. Entonces, cuando hay un problema ideológico, pues nos sentamos y lo discutimos. Y cediendo un poco de un lado y cediendo un poco del otro, se llega a un arreglo. Cuando hay una violencia que no tiene como efecto o no tiene como causa un problema ideológico, es muy difícil. Porque cuando lo que manda es el dinero, pues entonces no hay arreglo posible. Todas las partes quieren todo el dinero. Además, a lo mejor como el juego de todos ponen o toma todo, ¿no? Toma todo, efectivamente. Sí. Entonces, en el aspecto político, yo creo que la elección federal se va a dar y ganará aquella coalición que tenga más votos, quien convenza mejor al electorado. En los cacicazgos regionales, ese es el problema de México. Pasamos de un cacique nacional a un grupo de caciques estatales, y ahora estamos pasando de un grupo de caciques estatales a una enorme cantidad de caciques municipales, ¿no? Entonces, ahí es donde siento que vamos a tener el problema, y creo que ahí es donde debemos combatirlo, ¿no? O sea, México tiene que acostumbrarse a vivir dentro de un esquema que se vive en otros países, que yo lo veo en España, Italia, Francia, Bélgica, donde el presidente de la República ni siquiera se mete en política partidaria. Pertenece a un partido, sí, pero él nada más firma tratados internacionales. Es una figura emblemática, ¿no? Que tiene 70, 80, 90 años.
En aquellos países que tienen monarquía, bueno, pues es el equivalente al rey, ¿no? Y tienen un primer ministro. Y ese primer ministro es el que se encarga del jaloneo y el golpeteo político. Y sus gabinetes, en ocasiones son gabinetes multipartidarios. Pero además de gente muy brillante. Por supuesto. Yo creo que ahí la diferencia enorme es en el aspecto cultural, porque si tú ves los debates que hay, por ejemplo, en las Cortes, ahí en España, donde se hablan de usted, pero se dice hasta la despedida, pero además no tanto en términos ofensivos, sino a lo mejor defendiendo una idea. Por supuesto. Y llegando, desde es válido, luego, ¿no? Es válido, claro. Pero son debates donde debíamos hasta aprender. Claro. Aquí, con frecuencia, oyes a un político y la verdad, bueno, ahí está el canal del Congreso, salvo excepciones, otra vez que hay honrosas, pero existen. Pues quién sabe qué dicen, porque usan un lenguaje tan encriptado, tan complicado, tan ambiguo, que les preguntan de algo y quién sabe qué cosa dijeron, porque... Cantinflesco. Digo, para decirlo sí, claro. En forma muy breve, sí, cantinflesco, no llegaron a nada, no aclararon nada, no dijeron nada. Esto nos habla también de la enorme necesidad que tenemos en México de contar con políticos más preparados. Normalmente, durante muchos años, a nivel aldea, ¿quién va a ser regidor? Pues el que mandaba el sindicato. Así es. Y se daban casos donde llegaba alguien con ganas de trabajar, con un nivel de cultura adecuada que le permitía hacer consensos, llegar a acuerdos y pensar en el bien superior de la ciudad. Pero había gente muy cerrada que pues llegaba ahí a cobrar un sueldo y estorbar todo lo que pudiera. Y esto a nivel local, a nivel de alcaldías, pues se replica también a veces a nivel legislaturas. Hay diputados que pues yo creo que pasaron en la escuela nocturna y además de noche y de panzazo. Pero necesitamos por eso exigirle a los partidos mejores candidatos, a gente que llegue o que postule a gente más preparada. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos el derecho de hacerlo. Claro. Nosotros con nuestros impuestos los estamos sosteniendo, entonces no puede ser que paguemos para que nos den productos de calidad y nos manden productos chafas. Así es, y no vamos a acabar en lo que se denomina la cacocracia, que es el gobierno de lo peor. De los rateros. Sí, claro. Bueno, Arturo, estamos cerrando el programa. El tiempo es nuestro principal adversario aquí. Ha sido una plática muy amena, muy constructiva, pero además con una dosis importante de esperanza, que eso es lo que creo que debe de ser el mensaje final. Pero como una conclusión tuya de lo que nos espera y de lo que podemos hacer para que nos esperen cosas mejor y no dejar todo en manos de los políticos, ¿qué recomendarías tú? Yo recomendaría, uno, en lo económico, cuidar muy bien el dinero, tener cuidado con los créditos comerciales, sobre todo las tarjetas de crédito. La gente tiende a pensar que la tarjeta de crédito es una extensión de su dinero y no obviamente hay que pagarla en algún momento, ¿no? Entonces, en lo económico, cuidar muy bien el gasto familiar, cuidar muy bien su dinero, las empresas también, tener un manejo eficiente y además eficaz en materia financiera. Y en lo social, ya lo hemos dicho muchas veces, hay que voltear hacia adentro de la casa para mejorar el entorno familiar, para efecto de generar una mejor sociedad y trabajar no solo adentro de casa, sino con una red vecinal, ¿no? O sea, intentar restablecer aquella red vecinal. Ahora los vecinos ya no se conocen entre ellos mismos, sí. Y eso es muy grave. Y en materia política, escuchar a todos los candidatos, quitándonos aquel rechazo de si un partido u otro, ¿no? Hay que escuchar a las personas, Paco. Tú lo sabes, o sea, hay alcaldes que llegan por excelentes partidos y acaban siendo terribles en materia administrativa. O les crecen las uñas. O les crecen las uñas. Entonces, necesitamos escuchar a los candidatos más allá de la plataforma política que los está impulsando. Yo creo que ya los partidos están pasando a la historia, ahora son planillas, ¿no? Vota por la roja, vota por la azul, vota por la verde.
necesitamos ver a la persona y al grupo de personas que rodean a la persona. Y en función de esas ideas, de las ideas de ese equipo, de ese grupo, podemos decidir y definir, pero no quitarnos de la cabeza la idea de que mientras sea un problema ideológico nos vamos a poner de acuerdo. Si está en juego la ideología, nos ponemos de acuerdo. Si no está en juego la ideología, pues entonces no tiene solución esto. Pues Arturo, muy completo. Yo agregaría solamente recordar que para que haya un cambio tenemos que empezar por nosotros. Así es. Y una forma de demostrar que queremos cambiar es yendo a votar por el candidato, los candidatos o los partidos. Pero yendo a votar. Que nosotros en nuestra reflexión interior que hagamos consideremos que son los mejores para resolver los problemas que tiene México. Si nos quedamos en casitas, si nos quedamos encerrados, vamos a seguir igual, con el agravante que vamos a seguir pensando, las cosas no se componen, pues sí, no se componen porque nosotros no estamos participando. Así es, claro. Muy claro, muy convincente, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición de venir, vas a recibir otras invitaciones en el transcurso del año para ir viendo cómo va el entorno, claro, porque ahorita estás haciendo una especie de pronóstico de lo que puede pasar, estamos apenas a mediados de enero, iniciando el año, pero yo creo que sí haríamos una evaluación antes de las elecciones y después de las elecciones. Con mucho gusto. Entonces ya te vamos pidiendo que hagas ahí un apartado con mucho gusto, en tu agenda. Aquí estaré. Arturo, muchísimas gracias, como gracias siempre, por tu disposición. Un gusto amable platicar contigo. Creo que son de las pláticas que se disfrutan. Gracias, muy amable, igualmente. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención y nos vemos y nos escuchamos, Dios mediante, la próxima semana en su programa Líderes de Opinión. Feliz fin de semana y hasta pronto.